Y bueno, de lo que vamos a platicar en esta tarde le hemos puesto por título así: Dios siempre está a la misma distancia. Y hasta ponemos esta situación: ya todos sabemos lo de la sana distancia, aunque lamentablemente no todos lo entienden, ¿verdad? Pero bueno, este aspecto que ahorita estamos nosotros viendo, pues se vuelve una realidad en nuestras vidas, de que pues requerimos, necesitamos el aprender situaciones de lo que está pasando en nuestra vida y trasladarlo a nuestro entorno, tratar de esa situación cotidiana, traer una enseñanza espiritual, traer algo que sea de provecho. No vamos a hablar de simbolismo, no vamos a hablar de profecías, no vamos a hablar de algunas situaciones que tengan que ver con el descifrar versículos muy importantes o complicados y que en este momento los vamos a entender. No. En esta tarde vamos a hablar de algo espiritual y vamos a hablar de situaciones que esperemos vengan a fortalecernos, vengan a ayudarnos y vengan en este análisis que tendremos, que esperamos sea de mucha espiritualidad y fortaleza para todos nosotros. Esperamos que esto venga a ser positivo para nuestro ser y vamos a hablar de esta situación. Mencionamos hace un ratito en la entrevista que nos hacía nuestro hermano Josué, estábamos comentando que cuando se dio esta situación de que vayan a su casa, empieza la jornada de la sana distancia. Eso empezó en marzo del 2020, hace un año prácticamente, no, pues ya más de un año, un mes, en México, en Estados Unidos, ya ellos llevaban un tiempecito con esta situación y en México iniciábamos y se decía: aprendan cosas. Ya dije hace rato que nada más íbamos a estar mes y medio. Eso es lo que pensamos, creo que el 99.99999 de los mexicanos, ¿no? O sea, creímos que nada más iba a ser mes y medio y resulta ser que ya nos aventamos más de un año. Bueno, pero en ese sentido, la primera parte, el primer mes y medio que se convirtió en 2 meses, ustedes recordarán, se llamó la Jornada de la Sana Distancia. Así fue el nombre que se le puso, la Jornada de la Sana Distancia, porque consistía en que nosotros tendríamos que aprender a vivir ya en un entorno nuevo y que ese entorno nuevo implicaba que fuéramos aprendiendo en relación a lo que era justamente eso de la distancia social o la sana distancia. Hasta se hizo este famoso personaje que yo no sé si sabían que inclusive se lo pidieron prestado a México para que lo pudieran utilizar en Europa, porque lo vieron necesario educar a la población en torno de lo que implicaba esto del 1.5 metros o 2 metros, depende, algunos hablan de 6 pies, para marcar esto de lo que es la distancia social, y comprendimos que tendríamos que estar así de las personas, casi establecer una burbuja en la cual estuviéramos separados de los otros y estuviéramos justamente con esa distancia y mantuviéramos mucho cuidado. Yo no sé si ustedes sabían, hermanos, hoy por hoy, inclusive la Organización Mundial de la Salud y también lo que viene siendo aquí en México la Secretaría de Salud ya indicaron que esta situación que empezó con que no toques nada porque en el momento que lo toques te puedes contagiar si tú te lo llevas a las manos, de las manos a los ojos y demás. Sí es posible que eso se dé, sí es una realidad que ese virus puede entrar en nosotros por ese contacto con algo que esté contaminado, pero el porcentaje es pequeñitito, chiquititito. En un principio se decía aguas porque el sol va a durar tanto tiempo para que se queme y demás. Actualmente ya no. Hoy ya se sabe que el contacto se hace principalmente, el ser contagiado por estos virus se hace persona a persona. Y precisamente cuando se rompe esta distancia social, cuando la persona se acerca más, cuando se establece ese contacto, cuando muchos están reunidos, ahí se da esa parte de que todo lo que hablamos, saltamos una saliva y esas gotículas, gotitas más chiquitas que gotículas se esparcen y el otro las absorbe. Es en el momento en el que se puede contagiar de gripa.
esa situación. Eso es lo que está demostrado que provoca esta situación del contagio. Y entonces se nos dijo, desde el año pasado, se nos dijo, mantengan su distancia, tengan cuidado, mucho atención, porque si se rompe esa distancia se va a dar. Y entonces, en la medida de que se nos fue enseñando, se nos fue educando a todos nosotros de lo que implicaba, qué es esa distancia social y cómo mantenerlo, porque en la iglesia, estarán de acuerdo conmigo, en la iglesia estamos muy acostumbrados a romper esa distancia, o bueno, estamos muy acostumbrados porque realmente yo creo que en la iglesia somos una familia. Nos volvemos una familia en el Evangelio y nos volvemos una familia tan estrecha que cuando nos vemos, a mí me da muchísimo gusto ver a mis hermanos y la verdad, el saludo fuerte, así, estrechar la mano con fuerza y el otro estrechándola también con fuerza e inclusive el abrazo, hermano, hermana, y todo siempre dentro del marco de lo respetuoso y del amor en Cristo. Y de verdad es una cosa increíble, maravillosa, una cosa de verdad sumamente llena de la misericordia de Dios que sentíamos entre nosotros, porque vuelvo a repetir, entre nosotros los que compartimos el Evangelio, sí tenemos claro, somos una familia en Cristo, somos una familia, y por eso es que inclusive pues nos duele tanto las cosas que están sucediendo de los muertos de nuestros hermanos que han perdido a sus hermanos, a sus papás, a sus mamás, a los hijos, se ha dado ese entorno, estamos en una situación, bueno, pero nosotros estábamos acostumbrados a tener una vida así y hoy, dentro de las circunstancias que estamos viviendo, entendemos que no es tan sano en este instante esa situación. Esperemos que Dios quiera que pronto se rompa todo esto y que nos provoque que ya nos podamos saludar. De ahí surgieron los nuevos saludos, el famoso saludo del corazón, el famoso saludo también en el que nosotros nos vemos y con el codito, ¿no? Ahí estamos saludándonos, o con el puño, ahí, y luego sacas tu gel y te limpias para que todo quede súper bien para el momento en el que pues vas a continuar con tu vida cotidiana y no caigas en esta situación de contaminación. Bueno, todo eso lo vimos. Han de decir ustedes, el hermano nos vino a dar una clase de esto que ya nos aburrió durante año y medio. Tal vez sí ya nos aburrió, pero es que el propósito es este. Queremos hacer una analogía y queremos hacer una reflexión con ustedes en torno de lo que la palabra de Dios nos enseña y que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, pero en este caso, en esa analogía, en donde pondremos nuestra mente a carburar, donde pondremos nuestro cerebro a todo lo que da a reflexionar en esta tarde, pues es necesario que nosotros nos pongamos a pensar justamente en lo que implica esta situación de la sana distancia. Pero en este caso, la sana distancia, la palabra de Dios, donde nos vamos a enfocar, tendrá que ver con relación al Todopoderoso. Lo que habremos de platicar en esta tarde tiene que ver con relación al Todopoderoso y saber si realmente se refiere a esta situación, se aplica en las cosas de Dios o no, y ver si está realmente Dios a una sana distancia. El Salmo 13, del versículo 1 en adelante, nos va a enseñar lo siguiente. Ahora sí vamos a empezar con la palabra de nuestro Dios, porque vamos a empezar a reflexionar y vamos a empezar a ver esta situación de la sana distancia y vamos a tratar de ver si esta situación aplica con el Eterno en relación a nosotros. Vamos a leer del versículo 1 en adelante, decíamos. Empieza aquí el versículo donde dice hasta. Yo recomiendo siempre que lean en sus Sagradas Escrituras, pero si no pueden, entonces por eso es que estamos proyectando los versículos aquí en la pantalla. Dice el versículo número 1. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con ansiedad en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, óyeme, Jehová Dios mío, alumbra mis ojos, porque no duerma en muerte. Porque no diga mi enemigo, vencílo. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalare. Qué interesante es ver esta parte, porque estamos viendo, en este caso vemos que es un salmo del rey David, y el rey David está escribiendo unas palabras que llaman la atención porque él está preguntándole a nuestro Dios. Los salmos son cantos, y en este canto, en esta alabanza que le está escribiendo a nuestro Dios, él está cuestionando al Eterno.
Y nótese, es el rey David, un ser sumamente especial, un ser maravilloso, un ser increíble, una persona que cuando estuvo en la tierra se convirtió. Tan grande es David que de hecho las profecías que tienen que ver con Cristo siempre hablan con hijo de David. O sea, es maravilloso hablar del rey David, pero este hombre resulta ser que de pronto nos presenta la problemática en la que está diciendo, ¿me olvidarás para siempre? O sea, ya sé que me tienes olvidado, pero ¿para siempre me vas a tener olvidado? ¿Hasta cuándo te vas a esconder tu rostro de mí? Las palabras son fuertes, son duras, en un momento dado, o por lo menos, si no lo queremos ver como una situación de fortaleza en el discurso que está presentando, o de dureza en lo que está diciendo, sí es de una incertidumbre tremenda en la que se encuentra este personaje y no sabe qué es lo que está pasando con él, y por eso está solicitando a nuestro Dios que le alumbre, que le ayude, que sus ojos vean, que él comprenda, porque no quiere dormir en la muerte. Y todavía dice, no diga mi enemigo, lo he vencido. ¿Sí? Y todavía recalca ya como última parte, ellos se van a alegrar si yo resbalo, ellos se van a alegrar si yo estoy en una situación impropia. Y es que pareciera ser, y ahí viene el punto de lo que estamos hoy reflexionando, y como decimos, hoy estamos ahí tratando de entender esto de la sana distancia en relación a nosotros, pero más, no tanto entre nosotros, porque ya entendemos que esa es una situación en la que hay que cuidarnos todavía, hasta siendo vacunados, aunque pase ya todo esto, por lo menos un buen tiempo estará lo de la sana distancia, los cubrebocas y demás situaciones, pero aquí la pregunta es en relación al Eterno, en relación a nuestro Dios. En relación al Creador, es qué tanto se encuentra distante de nosotros, o mantiene una distancia, o como lo dice el David, ¿será que se habrá marchado? ¿Será que se habrá ido? ¿Será que ya no está con nosotros? ¿Será que ya está muy distante y no estamos comprendiendo lo que está pasando? Y aunque el Dios Todopoderoso se ha distanciado de nosotros, pues estamos hoy preguntándonos, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Porque no me vengan a decir, no lo voy a creer, que no pensamos en algún momento, Señor, ¿que ya te has apartado de nosotros? ¿Ya te fuiste, Señor? ¿Ya no estás con tu pueblo? Y más en aquellos en los que lamentablemente se han dado las situaciones tan tremendas de la muerte de personas, de hermanos en Cristo, de familiares. En mi familia pues ya van 2. Mi hermano Enrique, 1 año más grande que yo, mi mamá. ¿Será que a veces nos preguntamos, Señor, ¿qué pasó? Pues no que soy tu hijo, no que soy la persona que tú escogiste para formar parte de tu pueblo, no que me llamaste para ser alguien diferente, no que me dijiste que debíamos de tener una comunión grande entre nosotros y resulta ser que te marchaste, ya no estás conmigo, ya no me permites el tener ese contacto. ¿Qué pasó, Señor? Es decir, que estamos pensando que Dios ya no mantuvo la sana distancia, sino que hasta se marchó, que el Señor se alejó, se distanció de nosotros, y eso provoca que en nuestra mente vengan a existir pensamientos que a lo mejor no son los más sanos en un momento dado. Dice Job, veamos lo que nos enseña aquí este libro, que nos va a mostrar la historia de un personaje grandioso que nosotros también necesitamos y requerimos conocer. Job capítulo 1 versículo 1. Hubo un varón en tierra de Uz llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjense qué descripción. Hace rato que los hermanos nos estaban diciendo, o que nos estaban preguntando, a ver, ¿quién es usted? Y demás. De verdad, créanlo, me puse a pensar, ¿habrá alguien, por qué no lo digo por mí, evidentemente, ¿no? ¿Habrá alguien que se pueda describir de esta forma, hermanos? Perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal en este momento. Ojalá que muchos de nosotros lo pudiéramos decir, sí, hermano, yo soy esa persona. Sí, hermano, yo me distingo por el cumplimiento de las cosas del Eterno. Ojalá que pudiéramos tenerlo así. Bueno, luego nos dice el siguiente versículo. Y naciéronle 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era 7,000 ovejas y 3,000 camellos.
y 500 yuntas de bueyes, y 500 asnas, y muchísimos criados, y era aquel varón grande más en todos los orientes. Y bueno, lo siguiente es que nos platica que sus hijos van a hacer banquetes, se la están pasando muy bien. Nótese, fíjense la cantidad de hijos que tenía: 7 hijos, 3 hijas, 10 en total. Y bueno, pues él estaba contento, él estaba muy bien. Pero nos enseña la palabra del Eterno en el versículo número 6 de este capítulo 1 lo siguiente: y vinieron un día los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales también vino Satanás. Y dijo Jehová a Satán: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satán a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondió Satán a Jehová y dijo: ¿teme Job a Dios de balde? Y bueno, ahí empieza un diálogo en el que se empieza a comentar en sí si realmente ese amor que tenía, o ese servicio, o ese deseo de estar con Dios de parte de Job, era porque realmente la amaba a Dios, porque le temía, porque era perfecto, o era porque estaba recibiendo muchos bienes. Y entonces llega el momento en el que Dios le dice: adelante, pruébalo, y vas a ver que no es así. Lo que nosotros sabemos es que más adelante los versículos mencionan que este hombre que era rico, este hombre que tenía muchas bendiciones, de pronto pues se queda sin hijos porque sus hijos mueren. ¿Se acuerdan que se da esa situación? Lo estoy marcando ahí en la pantalla en ese momento. Y entonces todos se mueren, se queda sin dinero, se queda, vaya, en una situación completamente difícil. Cae fuego de Dios, dice, del cielo, y se da esta situación. Y entonces pues se queda sin dinero y se queda sin hijos. Y yo creo, sinceramente, pensando un poco, queriendo como que hacer un poco de análisis psicológico del personaje, yo me atrevo a decir que a Job el quedarse pobre no le importó. El quedarse con sin hijos, eso sí le dolió. Eso yo me lo atrevo a pensar. Tal vez me estoy proyectando en el personaje, ¿verdad? Pero creo que el asunto va por ahí, en cuestión de que pues ve que un hombre que amaba realmente a su familia. Pero aquí viene lo interesante, versículo número 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y trasquiló su cabeza, y cayendo en tierra adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tornaré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Este hombre entendía que Dios estaba siempre a la misma distancia. Este hombre entendía que el Señor lo estaba acompañando en todo momento, y sabía este hombre que Dios estaba pendiente de él. Y todo lo que le había dado eran bendiciones, bendiciones mismas que el Señor podía tomar cuando fuera el momento adecuado y las podía recoger. Y eso se estaba dando en ese instante. Un regalo de Dios que se tenía en ese instante. Y todavía el versículo siguiente dice que en esto no pecó Job, ni se le atribuyó algo impropio, de acuerdo a lo que él estaba mencionando. Eso es lo primero que se da. En el capítulo 2, me voy a ir un poco rápido porque la esencia está en la otra parte de lo que es la historia de Job, de lo que quiero comentar ahorita para que nosotros vayamos viendo. Porque yo lo que quiero dejar claro es que en esas primeras palabras que encontramos de un personaje que se queda sin hijos, se queda sin dinero, este hombre sabe que Dios está a la misma distancia. Sabe que Dios se encuentra cerca de él. Y me atrevo a ponerlo aquí en la pantalla para que lo podamos tener muy claro, y ese enunciado lo podamos tener claro, pendiente de nuestra vida cotidiana. Dios siempre está a la misma distancia. Dios siempre está cerca de ti. No está lejos, no se distancia, no, el Señor siempre está pendiente de nosotros, aunque en el criterio humano se pueda pensar otra cosa, pero el Señor siempre está cerca de sus hijos y nunca te deja. Aunque tú te sientas vacío, aunque tú te sientas solo, aunque tú te sientas distante, aunque tú te sientas como que estás, no, hermano, no, quédatelo bien claro, Dios siempre está a la misma distancia, Dios siempre te
está acompañando. Y por eso, bueno, vamos a seguir. Eso lo vemos y lo ratificamos de acuerdo a las palabras de Job. Y aquí lo interesante es descubrir, pero ¿por qué dice eso? Él confía que lo que había pasado era un regalo de Dios, que el Señor se lo había dado, pero se lo podía quitar. Pasa que más adelante nuevamente este Satán tiene la desfachatez de decirle a Dios que pues todo eso había ocurrido, pues porque pues se lo daba todo, pero lo que a él le importaba era él, y entonces por eso dice piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y entonces Dios le dice, a ver, bueno, pues adelante, tócale su piel, tócale su cuerpo, tócale su ser, en ese sentido, y vas a ver que no va a pasar lo que tú dices. Y entonces Satán desciende nuevamente y hiere a Job. Dice el versículo número 7 del capítulo 2, que salió Satán delante de Jehová, hirió a Job de una maligna sarna, desde la planta de su pie hasta la mollera de su cabeza, todo lleno de sarna. Es decir, él tenía lo que hoy le podríamos decir ronchas, le podríamos llamar dermatitis, perdón, creo que es el nombre científico que se le da, pero aguda, una situación tremenda a la que él estaba viviendo, y tomaba una teja, dice la escritura, una piedra para rascarse. Fíjense nada más, y estaba sentado en medio de la ceniza. ¿Cómo necesitaba? Yo no sé si a ustedes les ha pasado que de pronto se rascan, pero tienen las uñas más larguitas y lamentablemente sientes esa comezón en la piel, te rascas y resulta ser que ya te cortaste la piel. Bueno, hablo yo con mis constantes alergias que se muestran en la piel, inclusive alergia al polvo en la piel, imagínense qué terrible. Bueno, pero la situación o el chiste de esto es que este hombre usaba una piedra, o sea, tienes la comezón, no te sientes bien, agarras una piedra, te rascas, o en este caso, como yo les digo, en el tiempo presente, con las uñas te rascas y te haces más grande la herida. Te haces más grande la herida, y al hacerte más grande la herida, pues lógicamente pues ya la situación se vuelve todavía más complejo para tu ser. Ya estás ahí, pero eso es lo que le daba cierta fuerza. Entonces todavía hasta a su mujer le dice, aún tienes, versículo 9, aún tienes simplicidad, bendice a Dios y muérete. Otras Biblias, otras versiones de la Biblia dicen, maldice a Dios y muérete, porque la mujer, cuando le dice bendice a Dios, se lo está diciendo con ironía, se lo está diciendo como burlándose de él, tanto que estás cerca de Dios y mira cómo te ha pagado. Sería la versión moderna del hermano Carlos Pacheco, en la versión 2021, es decir, estaría presentándose bajo una situación muy moderna, decir, pues ya maldícelo. O sea, en lo que ella le está queriendo decir eso, maldice a Dios todo lo que está sirviéndole y te ha dejado solo. Y entonces Job le contesta. Voy a leer este versículo porque sí es tremendamente hermoso e impresionante lo que nosotros tenemos que verlo. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, faltas de Dios, has hablado. ¿También recibimos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Un hombre que entendió que Dios marcaba cada paso de su vida y que sabía y comprendía que no estaba distante de él. Sin embargo, el resto de la historia es muy interesante porque en el capítulo número 2, perdón, me voy a tomar un poquito de agua. Gracias. Bien, porque el resto de la historia nos va a presentar una situación en la cual vamos a encontrar a un hombre, Job, que es visitado por sus amigos, 3 de sus amigos. Ahí los pongo los nombres, Elifaz, Bildad y Zofar. Estos hombres lo van a visitar y dice que como lo ven tan mal, que ninguno de ellos se atreve a hablar, ninguno de ellos se atreve a decir algo. Y aquí es el análisis más interesante que tenemos en relación a lo que viene siendo esta situación que nosotros estamos hablando. Dios siempre está a la misma distancia. Lo que pasa es que como seres humanos, tal vez por la pandemia, tal vez por lo que está pasando alrededor nuestro, tal vez me quedé sin trabajo, tal vez no tengo la forma así para saber qué está diciéndonos Dios en todo esto, porque las cosas están complejas, es que en el capítulo número 3 viene la parte de la enseñanza que yo quiero compartirles, porque sus amigos se le quedan viendo, no se atreven
atreven a decir nada. Imagínense qué tan mal veían a este hombre, que entonces ellos están callados, tal vez hasta viendo al suelo, no soportan verlo a la cara por el dolor que tiene. Y entonces Job empieza a hablar en el capítulo número 3 y vean las palabras que dice, que no es propiamente un reclamo de Dios, pero sí es un tratar de entender qué está pasando, Señor mío, qué está sucediendo. Porque esto que me está rodeando, esto que me está sucediendo, pues no, es algo que yo no lo tenía contemplado. No es algo que por lo cual yo estaba pensando que me podría suceder. Y vean, lo digo con las palabras de Job. Fíjense lo que menciona. Versículo 2, y exclamó Job y dijo, perezca el día que yo nací y la noche que se dijo varón es concebido. O sea, sí estaba enojado con su vida, sí estaba enojado con lo que estaba pasando. Sea aquel día sombrío y Dios no cuide de él desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. O sea, lo que él está diciendo, si ustedes quieren, es una parte poética, pero está mencionando el dolor tan tremendo que tenía. Y si ustedes empiecen a ver, en los siguientes versículos va a decir, aféenlo las tinieblas y la sombra de muerte. Y es cierto, no maldice a Dios, no le reclama a Dios, pero tampoco entiende lo que Dios le está diciendo. Él está diciendo, fíjense, empiezan las palabras, dice aquí el versículo 7, o si fuera aquella noche solitaria, vean, o sea, lo que está mencionando, maldíganla los que dicen al día, o sea, sí está viéndolo, aquellos que él directamente no, pero él está en un momento, en ese instante, vean inclusive y se encuentra en una situación de tratar de entender lo que está pasando alrededor suyo con él mismo. Tan está en esa situación que el versículo número 11 dice, ¿por qué no morí yo desde la matriz o fui traspasado saliendo del vientre? O sea, ¿para qué nací? ¿Para qué nací? Las palabras de Job en el momento en el que está leyendo, si ustedes, y se los voy a dejar de tarea, por favor, a todos los que nos están haciendo el favor de acompañarnos desde allá, de nuestros hermanos de San Nicolás, de los Garza, así también como todos los que nos acompañan en mensajes de salvación, sí les vamos a dejar de tarea el hecho de que lean todo el capítulo, porque está hablando de una situación tan delicada, tan compleja, porque Job no entiende lo que está pasando en su vida. Y esto lo digo, hermano, no con el propósito de que tú termines justificando tu situación de vida, pero sí entiendas que otros personajes de la Escritura tal vez están pasando por la misma situación en la cual tú no estás comprendiendo, tal vez yo no estoy comprendiendo lo que Dios nos está diciendo en todo esto. Porque si hay algo que nos debe quedar muy claro en toda esta situación, es que Dios nos quiere decir algo con lo que estamos viviendo. Dios nos quiere decir algo con toda esta situación de la pandemia y todo lo que nos está rodeando. Dios nos está llamando a que pensemos, reflexionemos. No sé, me atrevo a pensar, no sé si ustedes recuerdan, cuando David se encontraba en una situación por haber cometido pecado, él se le presenta a nuestro Dios y le dice, te voy a castigar de 3 maneras. Y una de esas 3 maneras le dice, es una peste sobre tu pueblo. Las 2 primeras eran situaciones directamente con él, pero David, como un buen líder, nótese que lo digo con ironía, como un buen líder, él decide, no, pues mejor que caiga la plaga sobre el pueblo y que nada más en 3 días. Y dice la Escritura que en ese momento se murieron como 70,000, a lo mejor estoy fallando ahorita en el número, pero si no son 60, son 70,000 personas, nada más para que lo tomen en cuenta. Ahorita en México, con toda esta situación de pandemia, reconocidos a través de la Secretaría de Salud, ya no me voy a meter en situaciones de que si fueron más o menos, reconocidos son más de 200,000 mexicanos muertos, más de 200,000 reconocidos por el gobierno. En un año, en 3 días, se murieron entre 60 y 70,000 personas en el pueblo de Israel por esta situación. Pero Dios le estaba llamando la atención a David. Dios le estaba llamando la atención a David y le estaba diciendo, porque hiciste una contabilidad en tu pueblo impropia, que no la debiste hacer, debiste confiar en mí, te castigo. Hermanos,
Dios nos quiere decir algo en esta pandemia. Y dejemos a un lado la idea de que, porque somos muy dados, y esto yo siempre lo menciono, somos muy dados en decir, esto lo dijo el hermano por el hermano tal, o esto lo dijo el hermano por el hermano aquel, y esto lo dijo, también, mira, lo que es de Dios, esto se lo dijo directo al hermano tal, ¿no? En un momento, al hermano Gabriel, al hermano Javier, ahí no, hermanos, esto Dios te lo está diciendo a ti, te está hablando a ti directamente, porque hoy todos tenemos que sacar una enseñanza de lo que Dios nos está diciendo. Y el hecho de decir que Dios siempre está a la misma distancia es algo que no debemos de olvidar. Aunque pareciera ser, y vean el gran ejemplo que estamos viendo, que hay momentos en los cuales en nuestra vida pasamos por esta situación en las cuales nosotros de pronto nos encontramos. El caso de Job es bastante notorio, que él se encuentra en una situación de no entender lo que está sucediendo, y él dice, es que no sé qué me está pasando, no sé, e inclusive en el capítulo 4 ya le llama la atención Elifaz el tenamita y le dice, oye, si probáremos a hablarte, versículo 2, serte a molesto, mas ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y las manos flacas corroborabas, al que vacilaban enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían, mas ahora que el mal se ha vuelto a ti, te es duro, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Es decir, lo que le está diciendo este hombre es, oye, hoy que te está tocando el mal, tú antes a todos los apoyabas, pero hoy que te está tocando la prueba, hoy que te está tocando la situación, pues deberías de reconocer que te equivocaste. Y entonces aquí este hombre, en el versículo número 7, le dice, recapacita ahora, ¿quién que fuera inocente se perderá? ¿Y en dónde los rectos fueron cortados? Esta pregunta es lo que detona todos los demás capítulos. Esta pregunta, porque lo que le está diciendo Elifaz a Job es, cometiste un pecado y Dios te está llamando la atención, que es probable, como en el caso de David, por lo que estábamos comentando, sí es una posibilidad, pero independientemente de cualquier cosa, Job se defiende y dice, no, yo no he cometido nada malo delante de Dios. Y se defiende porque él está consciente que no ha hecho algo impropio, pero sí pasa por su cabeza. Y es una situación muy humana y muy natural en la que por un lado está diciendo, yo no he hecho nada malo. Si yo no he hecho nada malo, entonces ¿por qué me pasó todo esto? No te reclamo, Señor, pero no te entiendo. Y no te entiendo. Lean con atención en casita y ojalá que pudieran hacernos caso, por lo menos de un capítulo diario de aquí en los próximos días. Todo el libro de Job son 42 días. Hubiera sido muy hermoso leerlas de casi lo que vino a ser la fiesta de la Pascua a Cabañas, a Pentecostés, pero lo podemos hacer todavía leyéndonos y poniéndonos al parejo, porque para lo que viene siendo Pentecostés faltan prácticamente un mes, así es que todavía hay oportunidad, 2 capítulos por ahí, 2 capítulos 2 por ahí, y de pronto se ponen para seguir 1-1 hasta que se logre empatar con la idea de la fiesta de Pentecostés. Bueno, pero él, en esos capítulos ustedes van a ver que se trata de una discusión entre sus 3 amigos que lo están presionando para decirle, estás pasando por esto por tu pecado, y Job que les dice, no es cierto, yo no pequé. Y por eso le van a insistir, ¿quién que fuera inocente se perderá? ¿O quién entre los rectos fueron cortados? Y él va a decir, no es cierto, yo no pequé, yo no pasé por nada impropio. Y así va a estar esta situación. Otro caso, ahorita regresamos con Job, pero quiero que vean otro caso similar a lo que estamos viendo. Dice el libro del profeta Daniel, porque aquí nosotros vamos a encontrar un caso muy interesante también con Daniel, porque vamos a percatarnos de una situación también fuerte que va a vivir Daniel en aquellos momentos, en el que se va a dar una situación muy particular, en el cual pues bueno, lanza por ahí un edicto en el cual las personas tenían que adorarle, tenían que exaltarle, porque él era, pues al mismo tiempo de ser rey, pues se había vuelto prácticamente un dios, y entonces él va a pedir que se le dé ese reconocimiento, que se le dé esa
esa situación tan grande, porque pues él se siente que va a estar en una situación sumamente especial. Capítulo número 6 de Daniel, y podríamos leer desde el capítulo número 2, capítulo número 3, cuando se da esa situación en que aquellos jovencitos compañeros de Daniel resulta ser que no quieren comer las cosas impropias, y entonces ellos piden alimento especial, y resulta ser que por andar haciendo eso los lanzan a un horno de fuego. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de cómo están en el horno? Señor, ¿pero por qué me lanzas? Si yo estoy cumpliendo con tu voluntad, si yo estoy haciendo... ¿Se fijan que son iguales a las palabras de David? Que pudiéramos nosotros repetir. Claro, no hay versículo que lo mencione como tal, pero lo que yo estoy diciendo es que la mayoría de nosotros como seres humanos vamos a pensar así. ¿Dónde estás, Señor, que te fuiste? ¿Dónde estás? Porque dijiste que ibas a estar cerca de mí. Dijiste que siempre estás cerca de aquellos que amas. Dijiste que estás siempre con aquellos que buscan tu voluntad y no te veo. Y aquí, en este capítulo número 6 y versículo que nosotros podríamos leer también con toda calma, ustedes recordarán que se ponen de acuerdo aquellos que son enemigos de Daniel, porque un hijo de Dios lamentablemente provoca envidias, y ese hijo de Dios, bueno, pues resulta ser que se ponen de acuerdo, se coluden para poder hacer que caiga en una trampa, y la trampa es de que pues lo hacen que no debía de orar a sus dioses, perdón, a su Dios. Solamente podía adorar a los dioses y especialmente al rey. Y entonces se da la situación que Daniel no hace caso, y él ora a Dios como todos los días y en todo momento y bajo todas las circunstancias que él estaba acostumbrado. Y entonces pues resulta ser que lo llevan ante el rey para que se diera esa situación. El versículo 10 dice: y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa y abierta las ventanas, fíjense, sin miedo, de su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de Dios como lo solía hacer antes. Bueno, pues en ese edicto se decía que si no pedían todo al rey en lugar de sus dioses, serían arrojados al foso de los leones. Y es arrojado Daniel en ese momento, porque el rey todavía va a tratar de defenderlo, pero es arrojado, y entonces pues la escritura, pues la verdad nos muestra una situación muy compleja, porque lo arrojan. Ahí lo mandan a este hombre. Versículo 16: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y echáronle en el foso de los leones. Cualquiera de nosotros pudiera pensar: Señor, pero si yo estoy pendiente, si yo estoy atento, ¿por qué me estás castigando mandándome al foso de los leones? ¿Por qué me arrojan al foso de fuego o al horno de fuego que vimos hace un rato? O en el caso de Job, ¿por qué estoy pasando por los problemas? ¿Por qué se murió la familia? ¿Por qué me quedé sin dinero? ¿Por qué? ¿Se fijan? Condiciones muy humanas, condiciones muy propias de nosotros. Y aquí lo increíble, lo maravilloso, es que, vuelvo a repetir y quiero que quede bien claro, hermanos, esta idea de que Dios siempre está a la misma distancia nos debe de quedar muy clara. Dice la palabra de nuestro Dios. Bueno, vamos a seguir ahorita viendo las historias que ahorita estamos comentando, pero quiero nada más que tengamos presente esto. ¿Por qué parece que está lejos o se ha marchado? Y es que lo que Él quiere es saber lo que tenemos en el corazón. Dios quiere saber lo que nosotros tenemos. ¿No lo sabe? Bueno, sí lo sabe, pero evidentemente aquí la prueba tiene que ver más con nosotros. ¿Qué tenemos nosotros mismos en relación a Dios? ¿Le servimos porque le amamos o lo servimos porque nos conviene? Y por eso es que ponemos ahí el libro de los Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que pensamos realmente somos nosotros. No nos engañemos. Lo que pensamos somos nosotros. Lo que somos como persona, algunos los podremos engañar en el que aparentemos ser amables y no lo seamos, aparentemos ser amorosos y no lo seamos, aparentemos muchas cosas, pero tal cual lo que tenemos en el pensamiento, eso es lo que somos. Por eso la escritura dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es lo que tú eres. En los casos que estamos viendo, voy ahora de atrás hacia adelante, en los casos en los que nosotros estamos viendo, se dice que ya se arrojó a Daniel, ya se dio esta situación, y de mañana inclusive va el rey a preguntar cómo le había ido a Daniel en toda esta situación. Versículo 20.
Y llegándose cerca del foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y hablando el rey, dijo a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces habló Daniel con el rey: Oh rey, para siempre vive. El Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no hiciese mal, porque delante de él se halló en mi justicia, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no debiese. Hermanos, en estos versículos se entiende que este hombre sabía que Dios estaba con él. Sabía que Dios estaba a la misma distancia. ¿Y saben qué? Les voy a agregar otra frase, aunque no la tenemos en la pantalla, aunque no la tenemos ahí, les voy a agregar otra frase que ojalá y la puedan anotar y la tengan bien clara. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Siempre llega a tiempo. Señor, es que quiero que vengas y me atiendas en este problema. Si Dios quiere, va a llegar. Si no quiere, no va a llegar. Pero es que estoy ayunando, estoy orando, se va a dar esta situación. Va a ser lo que Dios quiera, no lo que tú quieras. Así es que si tú pides en tus oraciones, si tú clamas, nunca pierdas de vista que si hay algo que debes de pedir es que se cumpla la voluntad de Dios, y ojalá que en su misericordia tenga también la situación de lo que tú estés pidiendo y estés solicitando. Implica el aceptar las condiciones, implica reconocer la presencia de Dios, implica reconocer que el Señor te está acompañando. El otro caso que nosotros estábamos comentando, en el que estábamos mencionando la situación de los jóvenes que fueron arrojados al horno de fuego. ¿No dice la Escritura que hubo un cuarto ser que también los protegió del fuego? Y en el caso de Job, porque lo que yo quiero que se vea es justamente estas situaciones en las cuales encontramos continuamente el reconocimiento de lo que es Dios en nuestras vidas. Dios siempre está a la misma distancia. En los capítulos anteriores al 42, el 39, 40, 41, se habla de que Job recibe palabra de Dios y el mismo Dios le llama la atención y le dice: es que todo se mueve de acuerdo a lo que yo decido. Todo pasa de acuerdo a lo que yo decido. Entonces, si todo pasa de acuerdo a lo que yo decido, reconoce que en todo lo que está pasando en tu vida estoy yo. Dice capítulo 42, versículo 1. Y respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Por tanto, yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. Y esto es lo hermoso que quiero que se nos quede en nuestros corazones. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Job, el varón perfecto, el hombre que dijo: todo lo bueno lo recibimos de Dios, ¿por qué no lo malo? El hombre que dijo: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Dice ese hombre que no conocía quién era Dios, porque no se había dado cuenta que el Señor interviene siempre para bien. Y en ese dudar, en ese cuestionamiento que él tenía, en ese estarse preguntando qué está pasando, qué está sucediendo alrededor mío, él termina entendiendo que el único que puede darle salida a todo lo que estaba pasando con él era el mismo Todopoderoso. El único ser que le da sentido a nuestras vidas es nuestro Dios. Dios no está lejos ni va a llegar tarde. Lo que nosotros tenemos que hacer es reconocerlo en todas las cosas que nosotros estamos haciendo en nuestras vidas y reconocer su intervención en nuestro ser. Vean lo que dice Proverbios capítulo número 3, pero no perdamos de vista esta idea que estamos presentando en esta tarde. Hermanos, quiero que quede bien claro, del Señor, nuestro Dios, y aquí ponemos esa frase que estaba mencionando, nuestro Dios nunca va a llegar tarde. Nuestro Dios siempre estará con nosotros. Cuando lo necesitemos, Él va a estar interviniendo, va a estar ahí pendiente, va a estar siempre con un propósito en nuestras vidas, va a tener una intencionalidad muy clara
Y lo que nosotros, nuestra tarea, el ejercicio espiritual que hoy en esta tarde queremos dejar para todos nuestros hermanos que nos están acompañando y que esperemos sea de fortaleza espiritual y nos ayude a comprender en ese sentido lo que está pasando. El ejercicio espiritual es comprender y reconocer que Dios siempre está con nosotros. Hay que buscarlo, hay que reconocerlo. Capítulo 3 de Proverbios y versículo número 1. Pero aquí vean, la esencia viene: obedece lo que Dios te dice y vas a ver su manifestación. Capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Fíjense, lo primero es no olvidar la ley de Dios, obedecer. Misericordia y verdad no te desamparen. Átalas a tu cuello. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Ten siempre presente los mandamientos, dicho de una manera clara para nosotros. Dice el versículo 4, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Fíjense nada más, lo primero es hallar gracia delante de Dios, y lo siguiente es: fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Yo menciono constantemente, ya quítate de la cabeza el por qué. Las razones no las vas a entender, no lo vas a comprender jamás, tal vez. Mejor piensa, ¿para qué? Porque Dios tiene un propósito. Dios tiene una intencionalidad. Versículo número 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hay que reconocer, hermanos, que Dios está con nosotros. No seamos sabios en nuestra opinión, dice el versículo siguiente. Temamos a Dios, apartémonos del mal. Y lo que mande nuestro Dios en relación a nuestra vida, lo que el Señor mande, lo que esté sucediendo, créelo, lo tendrás que comprender en relación a lo que Él decide. Nunca llegará tarde, sus tiempos son perfectos. Nuestro Dios tendrá un propósito, tiene un propósito con lo que está pasando. Tiene un propósito con este distanciamiento que hemos tenido entre personas, pero tiene un propósito que yo creo que es el principal, que aunque te distancias de los hermanos, te distancias de las personas, guardes esta distancia social, entiendas que la cercanía más importante que puedes tener es vivir cerca de Dios. Nunca se alejará de ti, siempre estará contigo y siempre va a llegar a tiempo para auxiliarte, para apoyarte, para bendecir entre Él su bendito nombre, para reconocerle en todas las cosas que pasan en tu vida. Yo les invito, mis carísimos hermanos en Cristo, a que pongamos esa mirada, esa atención en todo momento de nuestras vidas y reconozcamos que la presencia de Dios es en cada paso que damos, en cada momento, y esperamos que este mensaje realmente se convierta en un verdadero mensaje de salvación que nos permita el entender que todas las cosas tienen un propósito con el Dios eterno. Que el Señor les bendiga y les guarde, y paz a vosotros, hermanos.